Jueces y bueno, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenaron lo que es la prisión preventiva oficiosa, que habría dejado entre 60 y 70 mil personajes dentro de prisión bajo el proyecto o el problema de delitos de alto impacto. Esto lo discutió hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por 8 votos a favor dijeron no debe prevalecer, entre ellos el voto de la ministra Norma Piña. ¿Será que ya sintió o será que ya no quiere más que eso sino salir de la ratonera? En un momento dado, en la misma conferencia de prensa matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, había dicho que el problema era muy serio, lo validaron legisladores incluso. Si quita la Corte la prisión preventiva oficiosa, que ya lo estaba haciendo en algunos jueces, en algunos magistrados, en algunas partes del país, lo estaban haciendo algunos jueces, ahora le tienen que dar freno, porque se acaba de determinar que lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su declaración de principios y que no hagan eso no es vinculante, eso se toma como una medida simplemente de precaución, pero no como una ley vinculante o como una acción vinculante, como lo había dicho en su momento Luisa María Alcalde sobre esto de la prisión preventiva oficiosa, había señalado esto. Tan alto, precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Informó que el Ejecutivo envió una carta a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para explicar las razones por las riesgo a los testigos y a las víctimas, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado. Además, aseguró que la Suprema Corte está excedida en sus facultades. Bueno, esta es parte del tema que abordó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De qué se trataba? Bueno, se trata el tema de quitar como parte de la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Y con eso, 60, 70 mil presuntos delincuentes iban a obtener la libertad ipso facto, es decir, de facto la iban a tener. ¿Cómo votaron? Aquí está lo que pasó hoy en la Corte de los votos. Con 8 votos a favor, 2 en contra, la Suprema Corte aprueba que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son jurídicamente vinculantes y solo son criterios orientadores para los impartidores de justicia. El tema lo abordaron y lo puso sobre la mesa este ministro, pero ¿cómo fue la votación? En contra y anuncio voto particular. A favor, separándome de diversas consideraciones, con consideraciones adicionales y reservándome un voto concurrente. Con el proyecto y con voto concurrente. A favor, con consideraciones adicionales, separándome de los párrafos 80, 81 y con un voto concurrente. A favor del proyecto. A favor del proyecto. Yo estoy a favor del proyecto, pero tengo un voto concurrente porque estoy en contra de diversas consideraciones e incluso me apartaría de una serie de párrafos, de una serie de precedentes que se citan. Escuché con mucha atención a mis compañeros Gutiérrez y Lainez sobre lo que señalaron. Me parece que algunas de las preocupaciones, reitero, se podrían salvar con algunos matices en el criterio jurídico, pero entiendo que eso siempre como es contradicción de tesis, lo vemos después ya en una sesión privada, ¿no? Entonces yo estoy a favor del proyecto con voto concurrente. Gracias. En contra con voto particular.
Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Estaría con el proyecto separándome de consideraciones por consideraciones adicionales y haría un voto concurrente. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta. El señor ministro González Alcántara Carranca en contra de diversas consideraciones, con otras adicionales y reserva de voto concurrente. La señora ministra Esquivel Moza con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ortiz Alf con consideraciones adicionales en contra de algunas, en contra de los párrafos 80 y 81 y con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente al estar en contra de diversas consideraciones. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de consideraciones y con adicionales de anuncio de voto concurrente. Y voto en contra de los señores ministros Gutiérrez, Ortiz Mera y Lainez Potisek, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Como ha sido la práctica y como lo mencionó la ministra Ríos Farjat, la aprobación de la versión definitiva del criterio que debe prevalecer se deja para un momento posterior a través del Comité de Revisión, Aprobación y Numeración de Tesis regulado en el Acuerdo General 17/2019. Y pasaríamos entonces únicamente a los resolutivos. Así ocurrió hoy. Y aquí tiene la parte de la sesión donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues abordaron el tema y dijeron, pues no debe ser esto de que sea concluyente a las leyes del país, es prácticamente una orden a los tribunales de todo el país para que no apliquen la prisión preventiva oficiosa, cuando es una medida cautelar que no deben perder los juzgadores que hoy están en el ojo del huracán. Cuya síntesis expresa que la opinión consultiva no es vinculante para el Estado mexicano, para sus tribunales, sin perjuicio de que resultara orientadora. Desde luego que para establecer qué es orientadora a un juzgador, se reconocen una infinidad de fuentes, puede ser la doctrina, los precedentes, incluso la jurisprudencia de orden internacional o la de otras naciones en situaciones similares, análogas o iguales. En fin, la decisión de un juzgador como criterio de solución se puede orientar por muchísimas fuentes, incluyendo hasta las opiniones consultivas, pero concluyendo siempre que no son vinculantes, y yo en eso estoy completamente de acuerdo. El proyecto, con todo cuidado, explica que esto no sucedería si esas opiniones consultivas resultaran ser producto de un conflicto en el que la condena resultara en el ejercicio de una competencia de la Corte. A nuestro sistema jurídico, y estoy hablando nada más de tratados, requieren celebrarse acorde con la Constitución, es decir, no ser inconstitucionales, y además de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. Y esto lo podemos ver muy claramente en el artículo 133 de la Constitución. Las fuentes del derecho internacional mencionadas en el artículo 38 ¿y por qué menciono que es dualista? Es dualista porque el proceso de creación de las normas a nivel internacional como a nivel nacional son distintos, y los sujetos que están obligados también son distintos. En el caso del derecho internacional son los sujetos del derecho internacional y como principal sujeto es el Estado. En el caso del derecho nacional, pues son las personas físicas o morales sujetas a la jurisdicción de un Estado. Por estas razones se incorpora el derecho internacional a los sistemas jurídicos nacionales para poder ser aplicado. No en todos los casos, hay casos que sí forman parte las normas internacionales del sistema jurídico. Nosotros lo tenemos en la Constitución de 17 en materia de territorio nacional. Se hace una remisión en blanco a las normas internacionales y no son todas convencionales. Es decir, en materia territorial, todo lo que se refiere a zona económica exclusiva, también todo lo que se refiere a plataforma continental, en
y los principios de la política exterior de México mencionados, los primeros, los del territorio, en el 27 y los segundos en el 89 del artículo de nuestra Constitución. ¿Por qué menciono esto con relación a las opiniones consultivas? Las opiniones consultivas per se no son vinculantes. Per se no son vinculantes. No lo son a nivel internacional. Tenemos la obra de Jorge Castañeda, su curso en la Academia de Derecho Internacional sobre valor de las resoluciones de los organismos internacionales, donde explica de manera muy clara este problema. El valor de las resoluciones de los organismos internacionales no está, ni las opiniones consultivas así inscritas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Están los tratados celebrados entre los estados, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Así se dio el debate entre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí ve a Su Alteza Serenísima Javier Lainez Potisek, junto con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue el que presentó la propuesta, y la votaron pues de la forma en que ya escuchó usted. Ahí estaba la ministra Lenia Batres Guadarrama. Acaban de frenar pues esta prisión preventiva oficiosa que se quería quitar. Esa era la propuesta. Si la quitan, entonces 60 o 70 mil presuntos responsables de delitos de alto impacto, considerados de alto impacto, pueden obtener libertad inmediata. Y agárrense, les habrían dicho en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Agárrense si esto pasa, porque hasta ustedes la andan llevando. Y bueno, el tema se trató hoy, que lo van a ver en una sesión privada para ver lo que implica esta prisión preventiva oficiosa. La acaban de detener. Surtió efecto, creo, pues las recomendaciones que hizo el presidente de la República, la situación política que se vive en el país, y creo que es una decisión muy adecuada para lo que se requiere. No a la impunidad, y eso lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace buen rato. Ya no es posible aplicar este mismo criterio, y juezas y jueces podrían orientarse por lo que son los tratados de México con el mundo y con diferentes cortes interamericanas, pues en este caso de derechos humanos, para tomar una decisión, pero no son vinculantes. Ya no es una prisión preventiva oficiosa. ¿Se puede dar? Claro que se tiene que dar. Eso es lo que pretendían, ya en el colmo de los males, aplicarle al país. Que la prisión preventiva oficiosa no fuera vinculante. No, por favor, que así no. Creo que esto tiene mucho que ver con el momento que se vive en el país. La doctora Claudia Sheinbaum anunció cómo va la reforma al Poder Judicial y quiénes son los que en un momento dado elegiríamos a juezas y jueces, ministros, ministras. La configuración de un sistema, de un colegio de revisión a las cuentas del Poder Judicial, la elección de ministros, elección de magistrados, es todo un andamiaje que se tiene que elaborar a fin de presentar la propuesta. Digo, la iniciativa de ley ya está, ahora faltan los articulados, que es el andamiaje de lo que es una nueva ley. Está en curso, no se detiene. Por lo pronto le amarraron las manos otra vez a Piña y mire, tranquilízate, dijo, estoy de acuerdo con el proyecto. O sea que no pudo hacer lo que ella quiso, y creo que de aquí en adelante la va a pensar muchas veces antes de actuar conforme a sus criterios, siempre por algún motivo equivocados.